como podrán ver, no traje Biblia, así que tranquilo, no vengo armado. Este tema sobre el que vamos a exponer, yo en este momento estoy representando una postura consensuada y muy conversada al interior de la Confraternidad de Pastores, y expresamente no traje Biblia, no porque se me haya olvidado, sino porque la verdad es que en esta materia, en las tres causales y el tema más de fondo de la vida humana, nuestros argumentos son argumentos compartidos por gran parte de la comunidad, no son de tipo cristiano, ni religioso, evangélico, son argumentos científicos, médicos y jurídicos. Entonces para eso no necesito Biblia. La otra razón es que para los cristianos, para quienes sería más relevante yo lo que pudiéramos exponerle desde la Biblia, el tema ya está claro, no necesita más discusión. Los cristianos tienen este tema claro. Entonces, la temática que hemos desarrollado y que hemos consensuado al interior de la Confraternidad de Pastores, y por eso me siento plenamente autorizado para representar el sentir de los pastores y de gran parte del pueblo evangélico, como les digo, no es una postura religiosa, no es el pensamiento de la iglesia evangélica en esto, son argumentos médicos, argumentos científicos y legales, jurídicos. Pero antes de empezar, yo quisiera aprovechar esta oportunidad brevemente. Mi padre fue uno de los fundadores de la democracia cristiana en la ciudad de Valdivia. De los fundadores. Yo desde pequeñito lo conocí en su actividad partidaria. Hasta el día de su muerte, cuando lo despedí en el cementerio, gran parte de la colectividad demócrata cristiana de Valdivia estaba allí presente despidiendo a ese camarada, se llamaba Héctor Aquiles Bravo, y sirvió a su partido, a su querido partido, cerca de 60 años. Él falleció a los 77 y creo que a los 18 años empezó la falange en ese tiempo. Así que les habla el hijo de don Aquiles. Y quiero decirles que yo conocí desde muy pequeño que los principios que representa la democracia cristiana están fundados sobre los valores legítimos de la democracia, sobre el fundamento de la doctrina social de la Iglesia, el fundamento cristiano. Yo quiero aprovechar este momento para decirles a ustedes, los representantes aquí, senadora, representantes de la democracia cristiana, ustedes representan el legado de mucha gente buena y honesta, como lo fue mi padre. Él en todos esos años nunca sacó ningún provecho personal. Lo único que tuvo del partido fue una máquina de escribir antigua, una Underwood, mientras fue secretario del partido. Cuando concluyó su cargo la devolvió. En esa máquina yo aprendí a teclear. Mi hermano le preguntó en una oportunidad, cuando ya había regresado a la democracia, le dijo: pero papito, ¿usted por qué no se postula a algo? ¿Por qué no busca algún cargo? Él estaba jubilado, murió sin tener casa propia, sin vehículo. Y mi papá le dijo: uno está en esto para servir, no para servirse. Yo sé que detrás de esta colectividad hay mucha gente buena y honesta. Y yo quiero pedir que no se cansen de esta lucha, que no bajen los brazos y que no se desvíen de los fundamentos que representan, de los valores de la democracia
y para que sea legítimamente cristiana, verdaderamente cristiana. Yo no soy militante, pero por la exposición que hizo la senadora Carolina, tenemos coincidencia en muchos puntos, y sobre eso es lo que quiero plantear ahora. El tema, tal como lo explicó el sacerdote, parte de una reflexión fundamental de la vida humana, la dignidad de la vida humana y la persona humana. Como les digo, yo no voy a entrar en un tema aquí teológico, ni la postura cristiana sobre esto. La ciencia tiene absolutamente claro desde qué momento se puede hablar de un individuo, o sea, con una genética única, vivo, detectable que está vivo, y de especie humana. No es gatito, ni perrito, ni nada, es de especie humana. Es un individuo genéticamente único, vivo y humano. Es exactamente desde el momento de la concepción. Posterior a la concepción hay un par de hechos que ocurren que son relevantes en cuanto a la viabilidad de ese huevo fecundado, ¿no es cierto? Pero hay un hecho más relevante que yo quiero considerar. ¿Saben? En la legislación chilena, el término de la vida, la muerte de una persona se considera legalmente desde el momento en que deja de registrarse actividad neurológica, impulsos nerviosos. Desde el momento en que concluyen los impulsos nerviosos en ese cuerpo, se entiende que se acabó la vida humana en ese cuerpo. Consecuente con eso, desde el momento en que comienzan a registrarse los primeros impulsos nerviosos que corresponden a un organismo que es de la especie humana y que está vivo, ¿no es cierto? Podemos hablar legítimamente de vida humana. Y eso ocurre entre la primera y la segunda semana de desarrollo. No hay ningún argumento científico, que permita posponer más allá de entre la primera y la segunda semana la definición de ser humano. Y si vamos al concepto de persona, el diccionario dice simplemente individuo de especie humana. Eso es una persona. También tenemos en la legislación la figura de la persona jurídica, pero la persona natural, la persona humana, ¿no es cierto?, es individuo de especie humana. Agreguémosle vivo, ¿no es cierto? Eso se cumple 100% desde el momento de la concepción en adelante. Es un individuo, no es el cuerpo de la madre, tiene una genética distinta, única, no es el padre ni la madre, es un individuo nuevo. Está vivo y es de especie humana. Desde ese momento consideramos, y hay un consenso, no solo entre los cristianos, un consenso muy grande, que desde ese momento se debe respetar la dignidad de esa vida humana. Nosotros partimos de esa base, que sus derechos como ser humano parten desde el momento en que podemos reconocer la dignidad de la vida humana en ese ser. Tomándose el argumento que se tome, eso no va a ir nunca más allá de la segunda semana de gestación. Desde el momento en que, con las condiciones y con los medios actuales, se puede detectar completamente que se trata de un ser humano vivo. El referente jurídico, ¿saben? Nuestra legislación no es cierto que sea tan ambigua en cuanto a la definición de persona y a los derechos que le asisten a ese ser humano. Si fallece un señor que deja 2 hijos y su esposa embarazada, y va a ser más crítico el ejemplo, pongamos, le lleva 1 semana de embarazo. 1 semana de embarazo.
fallece ese señor. Sus bienes son heredados a su familia. Y el marco jurídico chileno le va a entregar el 50% de la herencia a la esposa y el otro 50% se va a repartir en los 3 hijos, los 2 ya nacidos y el que está por nacer. Va a compartir la herencia porque se le reconocen los derechos como persona tal cual a los 3 hijos. Antes de nacer o después de nacer, lo mismo. En muchos aspectos, nuestra legislación reconoce los derechos que le asisten a esa persona humana. Entonces, bajo este marco, entendiendo esto, yo quiero ir a la discusión de las 3 causales, porque está claro que no estamos hablando de una legalización del aborto de libre elección. Eso no está en discusión, no es un tema, así que no voy a discutir sobre ese tema, sino solamente sobre las 3 causales. La primera, tal como la senadora lo expuso, prácticamente no se necesita legislación sobre eso, y efectivamente es así. La legislación actual no se considera aborto una intervención para salvar la vida de la madre. Producto de eso, Chile tiene unas cifras espectaculares a este respecto en cuanto a mortalidad materna. En Chile no mueren mujeres, a pesar de que año a año se produce una cantidad importante de embarazos ectópicos y de otras situaciones de alto riesgo, y en Chile nunca se deja morir a una mujer. Incluso las mujeres que llegan con complicaciones derivadas de abortos ilegales, ¿no es cierto?, no se les deja morir a ninguna. Cada vez que se produce un embarazo ectópico, tubario, por ejemplo, está claro, el médico lo tiene claro, eso no puede seguir adelante porque compromete 100% la vida de la madre. Se interviene no con el objeto de matar al embrión. No es la intención matar al embrión, sino salvar la vida de la madre. El médico interviene, la madre se salva, el médico no se va preso, porque no hay aborto. Eso no es aborto según el marco jurídico actual. Así que, a ese respecto, y considerando las cifras reales, en Chile no se deja morir madres por situaciones de riesgo asociadas al embarazo, ¿no es cierto? Entendemos como absolutamente innecesario abrir una puerta que una vez abierta no es fácil controlar. Hay países europeos que tienen abortos restringidos, como España, como Francia mismo, que no son abortos de libre elección, son abortos restringidos, y sin embargo la práctica, la realidad que se da es que se abrió la puerta y la práctica del aborto todo el mundo entiende que es de libre elección, a pesar de que su legislación habla solo de aborto restringido. La diferencia la podemos entender, miren, quiero contarles un pequeño ejemplo, pero que grafica muy bien dónde radica la diferencia esto de si es aborto o no es aborto. Un médico que profesor de la Universidad Católica, profesor de uno de nuestros alumnos que está estudiando medicina allá en Santiago de la Universidad Católica, le contaba de un caso que él atendió. La madre estaba en el hospital de Carabineros, la madre estaba en una condición crítica que requería intervención inmediata. Estaba el embarazo, no recuerdo exactamente cuántas semanas, pero el feto no alcanzaba a pesar 400 gramos. Era una situación, primera vez en Chile, que se intervenía a un feto tan pequeño. Nos había dado que una situación así
y no había en Chile las condiciones para asegurar la supervivencia de ese feto. Aún así, la intervención del médico fue salvar la vida de la madre. Practicaron una cesárea, extrajeron el feto salió vivo. La clínica alemana tenía la única incubadora en Chile donde podía atenderse en ese momento un feto tan pequeño, sin ninguna garantía de que vaya a sobrevivir. Con el helicóptero de carabineros mandaron a buscar la incubadora esa de la clínica alemana y pusieron allí al feto, como digo, sin garantía de que sobreviviera. Pero no hubo la intención de eliminar esa vida. ¿Entienden? Se le salvó la vida a la madre, pero los médicos, y en la práctica actual, en lo que actualmente se está haciendo, los médicos intentan hasta donde es posible salvarle la vida también al hijo, al niño. Esto ocurrió hace alrededor de 20 años atrás. Ese niño sobrevivió, está estudiando medicina actualmente, es estudiante de medicina, ese niño, que le salvaron así. Si la decisión hubiera sido provocar un aborto por causa del riesgo de vida de la madre, el niño no estaría. Pero como no se provocó un aborto, sino que se intervino para salvar la vida de la madre, que es lo que la legislación actual permite y es la práctica médica actual, entonces muchas vidas que habrían sido cortadas se han salvado. Otras veces no se salvan, pero es una situación natural. O sea, no se puede garantizar de que van a sobrevivir, pero no se actúa contra su vida. Esa es la gran diferencia. Por eso consideramos que la causal número 1 está 100% a cubierto bajo la legislación actual y bajo la práctica médica actual. Entendemos que no es necesario hacer absolutamente nada más a la luz de las extraordinarias cifras que tenemos en Chile de mortalidad materno-infantil. No quiero alargarme más en este punto porque estamos de acuerdo en los principios relacionados con la causal número 1. La segunda causal, el caso de inviabilidad del feto. No estamos hablando de que esté en riesgo la vida de la madre, porque eso sería la primera causal, sino de que el feto se diagnostica que su condición no es viable fuera del útero. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Si la situación pone en riesgo la vida de la madre, se interviene. Y se trata y se hacen todos los esfuerzos para salvar la vida del niño también, ¿no es cierto? Pero no se resuelve el caso simplemente abortando. Pero el problema es esta puerta que se abre con decir que es legítimo o con despenalizar, ¿no es cierto?, el aborto bajo una causal que permita que a un ser humano que viene con problemas, todavía está vivo, pero viene con problemas, y al que se le diagnostica que probablemente va a morir, ¿no es cierto? Entonces, sentirnos un poquito con el derecho a decidir por anticipado. Miren, sobre esto hay dos situaciones que nos ha tocado repetidamente atender en nuestra función pastoral. La primera, les digo, ese diagnóstico de inviabilidad puede fallar, y de hecho falla. Gracias a Dios falla. Ese diagnóstico de que ese niño no va a sobrevivir, ¿no es cierto?, falla. Y si hay una pequeña duda de que falle, significa la posibilidad de que ese niño en realidad viva. Hace algún tiempo atrás, una pareja que había recién llegado a nuestra iglesia, a nuestra comunidad en Santiago, a una de nuestras comunidades allá,
con una malformación congénita en su corazón, pero grave, no era operable. Este pequeñito nació con un corazón incompleto y con las arterias y las venas totalmente desconectadas. Incluso tenía una arteria conectada con el hígado, no tenía la circulación hacia los pulmones. Los médicos estuvieron estudiando el caso, intervinieron médicos de la Universidad Católica, estuvieron estudiando el caso, incluso evaluaron la posibilidad de sacar el corazoncito, cortar todas las conexiones y tratar de hacer las conexiones de nuevo de una manera que circulara la sangre. Se dieron cuenta que era imposible, no había nada que pudieran hacer, ¿no es cierto? Una condición estudiada, con exámenes y todo, incompatible con la vida. Lo que hicieron fue entregárselo a los padres y les dijeron, ¿saben? Lléveselo para la casa, no podemos hacer nada. El corazón era demasiado pequeñito, el tamaño de la yema de un dedo. No había posibilidad de hacer nada. Se lo entregaron y le dijeron, probablemente va a durar unas 72 horas, pero llévenselo a la casa, ténganlo, cuídenlo, disfrútenlo estas horas. Se va a empezar a pagar de poquitito y no hay más que podamos hacer. Bueno, quiero decirles que el último viaje que hicimos a Santiago, la abuelita me lo fue a mostrar. Mire cómo está el Agustín, tiene casi 3 años ya. Se dan cuenta que un diagnóstico de inviabilidad puede fallar y muchas veces falla, pero si ya se aplicó el aborto ya no hay nada que hacer. O sea, si un equipo médico dice este niñito, esta niñita que viene no va a poder sobrevivir fuera del útero y no se espera al término natural, sino que se anticipan los hechos y se aborta, ya no hay más que hacer, ya no hay cómo remediar el error. Y el margen de error es grande, es muy grande, porque de hecho muchos diagnosticados en una condición insostenible con la vida sí viven. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera estado esta legislación vigente y se hubiera tomado ese camino? Ese niño no estaba. La segunda consideración, ¿saben? El que un ser humano, una persona presente una condición de salud incompatible con la vida, no elimina su dignidad de vida humana. Porque de hecho, un enfermo terminal de cáncer, por poner uno de tantos ejemplos, un enfermo terminal en su fase terminal, cuando ya le quedan un par de días u horas, porque ya su sistema es totalmente destruido, ya no tiene nada que funcione, ¿cierto? Su condición es incompatible con la vida. La condición de ese enfermo es incompatible con la vida, no va a poder sobrevivir, con absoluta seguridad. Sin embargo, nadie puede anticipar su muerte porque tiene una dignidad de su vida humana que no debe ser tocada. Y esa dignidad de su vida humana se respeta cuando se espera el término natural de la vida. La muerte natural. La muerte natural resuelve este tema porque, hace que no intervenga uno. Nos ha tocado atender casos también de personas que sus bebés venían con malformaciones, nacieron, duraron unas horas y fallecieron. Hace poco nomás vivimos ese caso muy triste. Es muy penoso estar presente allí en un velorio con un ataúd pequeñito, rodeado de sus peluches y toda su ropita que no alcanzó a usar. Pero ¿saben? Hay algo sanador en el acto de despedir, de llorar el duelo y despedirlo con dignidad. Cuando se intenta negar el drama que esa familia sufrió por causa de que un hijo vino con una malformación grave. Y estamos claros que, por ejemplo, un niño que nace con anencefalia no tiene posibilidad de vivir, pero tiene posibilidad de que se le despida con dignidad, y eso es más sanador para la familia.
Y ¿saben? El caso es que no se le despide con dignidad a un niño que se aborta. A un niño que se aborta no se le sepulta. A un niño que se aborta no se le pone nombre. A un niño que se aborta no se le honra ni se le da una sepultura digna y una despedida llena de amor. La familia no recibe ninguna contención, porque en ese caso el aborto viene a ser una especie de negación, como tratemos de olvidarlo, como que aquí no pasó nada. Olvídense, váyanse para la casa tranquilos, como que aquí no pasó nada. Sí pasó, su hijo se les murió. Pero entonces, la muerte natural, en el momento que sea, ya sea antes del parto, después del parto, resuelve de una forma más humana esto, da una posibilidad sanadora mucho mayor, porque los duelos hay que vivirlos y hay que llorarlos, pero despedido en esa forma, donde no intervino mi mano para decidir la muerte del niño, sino que se murió porque venía en una condición que no podía vivir y se murió, y se le despide, y se le sepulta, se honra su condición humana. Y eso es más sanador que el intento de negar la situación y pensar que con un aborto el asunto se va a resolver. O sea, se hace el aborto y la familia se va tranquila para la casa como que nunca pasó nada. Eso no es verdad. O sea, el aborto no resuelve el tema del dolor de esa familia. Lo resuelve mejor la muerte natural. Por eso, digamos, tampoco creemos que sea necesario ningún tipo de aborto en la causal número 2, porque no es necesario y porque no es útil, porque no alivia el dolor, porque no resuelve, y por el margen de error. Ahora, quiero decirles también que la causal número 2 es la que ha abierto la puerta, porque primero, claro, se planteó así, como situaciones de incompatibilidad con la vida. Luego, riesgos para la salud y otras cosas más. En Europa llevan años, países con legislaciones de aborto restringido como el que pretendemos tener aquí en Chile, llevan años con ese... Y qué curioso, no hay niños con síndrome de Down. No hay niños con malformaciones. Uno dice, uy, que son sanitos los europeos. No nacen. Abrir la puerta para como la causal número 2 provoca eso. Provoca, aunque suene horrible decirlo, pero provoca selección. Ah, no, este niño tiene o va a tener problemas a futuro. Este niño podría tener más adelante. ¿Y qué pasa? A veces hasta se discrimina por la calidad de vida que podría tener. Entonces resulta que un niño que viene con perfecta condición para vivir, pero viene con sus piececitos torcidos, no va a tener buena calidad de vida. Y como su calidad de vida no va a ser buena, entonces mejor abortémoslo. O sea, no, o sea, estamos hablando de tomar la vida de una persona, de un ser humano. El que vaya a tener una horrible calidad de vida no nos autoriza a decidir su muerte. O sea, si su problema de salud es tan grande que el niño se va a morir, la muerte natural resuelve en mucho mejor forma este drama para la familia y para todos. O sea, nadie tiene que poner su mano, nadie tiene que cometer un error después irreparable. Se espera al desenlace natural de los hechos. Distinto es el caso porque ahí no es aborto, ¿no es cierto?, cuando un bebé muere en el vientre, que es lo que la experiencia, y le agradezco a don Juan el que usted abriera su corazón para compartir una vivencia tan propia, que entiendo lo doloroso, tan cercano que tuvo que haber vivido. Eso no es aborto. En la legislación chilena eso no es aborto. La intervención para permitir que un bebé ya fallecido en el vientre sea sacado, perfectamente se puede hacer. Ese fue el error de ese médico.
No es un error ni de nuestro sistema de salud ni de nuestra legislación. Eso se hace. Cuando fallece un niño en el vientre, se interviene y se hace, siempre se está haciendo. Eso no es aborto. Así que no se necesita legislar para resolver ese tema. Y bueno, vamos al tercer causal. Y aquí es donde empiezan los problemas mayores. Esta es la más ideológica, porque aquí no se trata de que haya ni riesgo para el niño ni riesgo para la madre. Aquí no se trata de un problema de salud, sino de cómo el niño se originó, qué fue lo que le dio vida a ese niño. Ese es el problema, ¿no es cierto? Por eso digo el más ideológico, y aquí es donde hay también mayor discrepancia en cuanto a quienes lo aprueban o lo desaprueban. Yo quiero mencionar dos consideraciones que son las dos objeciones mayores que tenemos en cuanto a... Lo hemos conversado harto, así que les puedo decir con certeza, estas son las dos objeciones mayores que tenemos, por lo menos al interior de la confraternidad de pastores, con este tema. La primera es que hace muchos años que en Chile se acabó la clasificación de hijos legítimos, no legítimos, hijos naturales. O sea, en Chile todo niño tiene la misma calidad en cuanto a su ciudadanía y a su condición humana y su respeto como persona. No importa si nació dentro del matrimonio, fuera del matrimonio o antes del matrimonio, no importa si es producto de una relación ilícita, de adulterio, no importa. O sea, el niño que se genera, independiente de que hayan hecho o no hayan hecho los padres, el niño que se genera allí, que se engendra, tiene exactamente el mismo derecho al respeto y a su dignidad humana como cualquier otro. No se le puede discriminar por decir, este es producto de una violación, entonces su vida no es tan importante como la de este otro que sí tiene su papá y su mamá y su familia bien constituida en la casa. No podemos hacer diferencia para decir que uno vale más que el otro. Es un problema, o sea, el enfoque es desde el lado del niño, ¿no es cierto? Ahora, aquí en la violación, nosotros creemos que la violación es un crimen, es un delito grave, no es una simple falta o una infracción a la ley. Aquí estamos hablando de una acción criminal, y en esta acción criminal hay a dos que proteger: la mujer que fue violada y el niño. Necesitan ser protegidos. Y hay uno que no debe ser amparado ni protegido, al menos no encubierto: el violador. Cuando hay una violación hay un violador, cuestión de lógica. La legislación que tengamos debe proteger la vida de la víctima, debe proteger la vida del inocente y no debe amparar ni encubrir al criminal. Yo no voy a aceptar, no voy a estar conforme, no voy a reconocer como buena una legislación que permita el amparo de un criminal. Desde esa perspectiva, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Estado chileno en este momento tiene dos prestaciones o dos formas de cómo abordar esa situación. La violación recién ocurrida, puede la mujer recibir un anticonceptivo de emergencia que hasta 72 horas después de ocurrida la violación no es abortivo, simplemente impide la concepción. Es un anticonceptivo de emergencia, se lo pueden entregar gratuitamente y sin ningún tipo de problemas, ¿no es cierto?, en muchos lugares de salud pública. La anticoncepción de emergencia es la respuesta inmediata, cuando se reacciona en forma inmediata, cuando ocurrió la violación y se reacciona, ¿no es cierto? Eso es lo primero que el Estado chileno le puede otorgar gratuitamente y con todas las garantías. Lo segundo, cuando el embarazo ya se produjo, cuando ese niño ya viene en camino, nuestro aparato estatal
tiene los mecanismos para dar en adopción a ese niño, porque reconocemos el derecho que tiene esa mujer a no cargar con su maternidad, con esa maternidad que ella no buscó. O sea, reconocemos plenamente el derecho de la mujer de no tener que hacerse cargo de por vida de un hijo que ella no buscó. Ella tiene que tener la posibilidad de decidir si va a conservar a ese hijo o no. De manera que, nacido el niño, es entregado y tenemos el Sename, tenemos una institucionalidad que permite que ese niño sea dado en adopción. Se defiende el derecho que tiene esa madre a decidir si quiere o no vivir esa maternidad. Tiene el legítimo derecho de decir: yo no busqué, yo no quise este embarazo, yo no lo voy a conservar. Eso lo reconocemos completamente. Pero se defiende también la vida de ese infante. O sea, se compatibilizan las dos cosas. Claro, está de por medio los meses de embarazo, pero les aseguro, tenemos testimonios, cientos de testimonios. ¿Saben? Un embarazo dura 9 meses nada más. El trauma de un aborto, 20 años, 30 años y más. No estamos de acuerdo con discriminar a una persona. Miren, quiero terminar este punto 3 con un ejemplo que para mí fue emblemático, me cambió la perspectiva de esto. Cuando vivíamos en la ciudad de Valdivia, una amiga muy querida nuestra, una amiga muy cercana, ella era educadora de árboles y tenía su jardín infantil, su propio jardín infantil. Y tenía trabajando con ella en su jardín infantil a una chica que era técnico en parvularia, que era su joyita en el jardín, porque esa niña, esa técnico en parvularia, era tan dulce, tan dedicada a su trabajo, era una excelente técnico parvularia. Los niños la querían, era un amor la niña, ¿no es cierto? Y esa chica, en una oportunidad conversando con su jefa y con nuestra amiga, le contó algo de su vida. Dice que la única pena que ella tenía es que su mamá se quedó sola después de que ella nació. Y le abrió su corazón y dijo: mi mamá fue violada y yo nací producto de la violación. Mi mamá quiso tenerme. Bueno, esta niña terminó siendo su compañera de vida para la madre. Actualmente la madre, o sea, en ese momento, la madre ya anciana, esta niña era la que trabajaba y sostenía, porque vivían las dos solitas. Esa niña fue el consuelo de su vida para la madre. Uno podría decir: pero fue producto de una violación. Sí, pero era su hija. Y aprendió a amarla como su hija. Aprendió a valorarla como persona. Y saben, conociendo a esa calidad humana de esa niña, yo diría: ¿cómo podría cuestionarse el derecho a la vida de esa chica por el hecho de que fue engendrada en una violación? Más sanador resulta el amor que genera luego el hijo. Este mismo profesor que les mencionaba, que el asunto de ese prematuro extremo, ¿no es cierto?, que le salvaron la vida, este mismo profesor contaba que él, en su registro personal, a lo largo de poco más de 10 años, él había atendido a 600 jóvenes que quedaron embarazadas producto de la violación. A lo largo de los años había hecho un seguimiento. Entonces, en el mismo hospital, mientras se controlaban y mientras nacía el niño, en el mismo hospital se hicieron siempre las gestiones para dar en adopción al niño si es que la madre quería darle una adopción. Estaban completamente todos dispuestos y con plena libertad de hacerlo. 600 casos que había atendido él personalmente, este médico. De los 600 casos, 2 chicas dieron a su hijo en adopción. Las otras 598 lo conservaron, lo criaron. Tenían la posibilidad de darlo, pero quisieron tenerlo.
Algunas incluso pensaban en darlo, hasta el momento que lo tuvieron, lo vieron y dijeron, no, no lo doy, me quedo con mi hijo. Pero todavía estaban a tiempo de arrepentirse. Todavía podían esperar hasta el último momento para tomar la decisión, podían arrepentirse porque el niño estaba vivo, porque se le había permitido nacer. Una vez que esa vida es cortada, ya no hay tiempo de arrepentirse, ya no es posible. Por eso estamos en contra, por el hecho de que toda la vida es legítima, no se puede discriminar una vida por su origen. Toda vida es legítima. Y porque la forma como está planteado, yo imprimí el proyecto de ley, lo leí bien, y la verdad es que apunta más a la confidencialidad que a la protección efectiva de las víctimas aquí. Aquí las víctimas son la mujer que fue violada, a la que hay que proteger, y ese niño, ese ser humano, también debe ser protegido. Al único que yo no estoy dispuesto a encubrir es al violador. Consideramos la violación un crimen. Nuestra legislación no puede amparar al violador y condenar a pena de muerte al inocente. Esas son nuestras razones. Como podrán ver, esto no tiene nada que ver con nuestra postura religiosa. No tiene que ver con la fe. Otro día, si quieren, les hablo de Jesucristo, encantado. Pero aquí estoy hablando de asuntos de derechos, de argumentos científicos, jurídicos, médicos. Temas que nos toca ver como personas. Esto no es postura religiosa. Estos son los argumentos de por qué creemos que no es necesario ni es legítimo despenalizar estas tres iniciativas, estas tres causales con este proyecto de ley. Gracias.